estamos en hermandad. Parece que el tiempo nos ha echado atrás un poquito el quórum que podemos tener. Bueno, los que estemos lo disfrutaremos. Estamos con Guillermo Juan Gómez, que es graduado en Derecho y abogado, que el tutor de Derecho Civil me enseñó la diferencia entre graduado en Derecho y abogado. Hay que decirlo aparte, porque abogado es que estás en ejercicio y tienes en la práctica. Bueno, en mi caso no estoy en ejercicio, estoy titulado, pero no estoy actualmente en ejercicio porque estoy trabajando en la universidad, entonces sí, es incompatible. Y entonces es investigador predoctoral en formación en Derecho Internacional Público, que es una de las asignaturas más difíciles de la carrera. Está el punto del privado, sería un abogado que le queda una, es o Derecho Internacional Público o Derecho Internacional Privado. Para mí privado es mucho peor. Sí. Para mí, pero claro. Y entonces nos hablará del Pacto Verde Europeo y cómo tendremos hacia la neutralidad climática en el 2050. Voy a dejar que hable él porque no puedo. Pues muchas gracias por venir. Muchas gracias, Pili. Muchas gracias. Bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes y gracias, Pili, por la presentación. Bueno, mi charla va a ser algunos aspectos básicos, así elementos sobre el Pacto Verde Europeo y qué objetivos tiene en materia climática y ambiental en el plano de la Unión Europea, ¿vale? Va a ser desde un punto de vista jurídico, porque bueno, yo es lo que he estudiado, entonces yo temas científicos acerca de pues, el medio ambiente o el cambio climático me baso en lo que dicen los expertos, pero realmente yo simplemente voy a hablar de herramientas jurídicas, ¿vale? Bueno, primero voy a empezar, este rollout que he puesto aquí es sobre UNITA. UNITA es una alianza europea de universidades en la que está inserta la Universidad de Zaragoza y que es el motivo principal por el que yo estoy aquí, ¿vale? Porque uno de los ejes principales de la Alianza Europea es la ciudadanía europea y pretendemos trasladar distintos aspectos de en qué consiste la ciudadanía europea a los territorios en los que está cada una de las universidades, ¿no? La alianza se ha establecido en torno a diferentes elementos que unen a los territorios donde están esas universidades, que son principalmente zonas meridionales de Europa. Aquí tenemos el mapa y aquí igual lo tenemos un poco más grande. Zonas de Europa meridional, ¿no? No tenemos universidades alemanas, polacas, danesas, etc. Tenemos universidades de España, Italia, Portugal, Rumanía y también de Francia, ¿vale? Tenemos alguna universidad asociada en Suiza y en Ucrania por un motivo que ahora les comentaré, que principalmente es ¿qué tenemos en común entre todos estos? Una pregunta. ¿Y por qué no están Alemania y todas las universidades del norte? Sí, existen muchas alianzas de universidades en Europa y el criterio que se ha seguido a la hora de crear esta es simplemente que sean zonas meridionales, igual que han tenido menos voz tradicionalmente en Europa, y también que tengan una serie de elementos en común. Uno de los cuales es idiomas que provienen de lenguas, bueno, son lenguas romances, ¿no? Que provienen del latín, ¿no? Tanto el portugués como el español, francés, italiano y el rumano provienen todos del latín. Otro motivo, pues, ¿por qué no hay, por ejemplo, universidades españolas de Madrid o de Andalucía? Pues también se ha priorizado el criterio de que sean en zonas fronterizas. En este caso, tenemos en España la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Zaragoza, las cuales las dos están cerca de la frontera con Francia. Y tenemos ese intercambio cultural que existe en todas las universidades. El resto de universidades, por ejemplo, las francesas son la de Pau y la de Savoie-Mont-Blanc, que hacen prácticamente frontera también con España y con Italia, respectivamente. En Italia está la Universidad de Turín y la de Brescia, las dos cerca de la frontera con Suiza, Francia, etc. Y luego en Rumanía tenemos la Universidad de Timișoara y la Universidad de Brasov, ¿vale? Que son los dos puntos de ahí. En Portugal tenemos la Universidad de Guarda y la Universidad de Beira Interior. En este caso, pues, hacen la frontera con España. Y todas estas universidades también cumplen otro elemento más, que es que son zonas montañosas. En el caso de Zaragoza, bueno, no es Zaragoza como tal la ciudad, una zona montañosa, pero la Comunidad de Aragón, que hay campus en toda la comunidad, pues sí que es una zona con el sistema ibérico, con la cordillera pirenaica, Sierra Guara, etc., ¿no?
Y lo mismo sucede con el resto de universidades. Tenemos desde los Alpes hasta los Cárpatos, los Pirineos por el otro lado también, la Universidad de Po, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de elementos en común. Y dentro de estas universidades se pretende la difusión de distintos aspectos, como decía, de esta ciudadanía europea, de estos valores compartidos que, digamos, que tenemos todos los europeos por el hecho de ser nacionales de uno de los estados. En este caso, también nos desplazamos normalmente a las comunidades rurales gracias a la Universidad de la Experiencia, porque uno de los criterios principales, uno de los objetivos de UNITA es vertebrar el territorio y trasladar, digamos, esa unión, esa conexión continua a todas estas zonas, ¿no? Entonces, el tema elegido para este año y sobre el que vamos a hablar a continuación es la política climática ambiental de la Unión Europea, principalmente con la base del Pacto Verde Europeo, ¿vale? Bueno, creo que se lee bien, más o menos. Vale. Pero, bueno, digamos que lo que va a ser la base del debate que vamos a tener aquí es que nos encontramos en una época, en un momento en el que existe un problema, en el que se ha acreditado por grupos de expertos internacionales que existe un cambio climático de origen antropogénico, es decir, que los humanos, el ser humano ha contribuido a que el clima haya aumentado la temperatura global en todo el mundo, ¿no? por las acciones humanas. En los últimos 200 años, especialmente desde la revolución industrial, bueno, pues existe un organismo que se llama el IPCC, que es un organismo internacional que está formado por expertos técnicos que saben muchísimo más que yo en todas estas materias científicas y que han ido haciendo estudios y han acreditado, bueno, pues que ese cambio climático no solo se está produciendo, sino que el ser humano ha tenido algo que ver, ¿no? El cambio climático, una de las causas principales que tiene la actividad humana es esa acumulación de gases de efecto invernadero. Está allí puesto con las siglas de G, ¿vale? Esos gases de efecto invernadero provocan que la temperatura global pues vaya aumentando. Es lo que denominamos el calentamiento global. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues en los últimos años el IPCC ha visto que en la década de 2011 a 2020 la temperatura global se ha incrementado alrededor de 1,1 grados, ¿vale? Y se prevé que si no tomamos ninguna medida, si no hacemos nada, la temperatura continúa ascendiendo hasta que al final del siglo pues tengamos unos 5 grados más de media en el planeta, ¿vale? Actualmente sí que se están tomando medidas desde hace décadas, por lo tanto, a pesar de que se tienen malos pronósticos acerca de lo que puede ocurrir, no son tan malos como si no hiciéramos absolutamente nada, ¿vale? O sea, esos 5 grados centígrados no llegarían a aumentarse en ningún caso, lo cual sería catastrófico. Pero aún así, aunque se aumenten 2 o 2,5, ya la diferencia es abismal, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues principalmente que, si bien esto viene originado por las acciones humanas, no sabemos exactamente, de cara a futuro, qué efecto van a tener las medidas que tomemos. No sabemos cómo pueden ayudar a reducir este problema y tampoco sabemos si se va a incrementar aún más, ¿no? Tenemos estudios, pero no podemos saber exactamente en el futuro qué es lo que va a ocurrir. Entonces tenemos que contar con el elemento de la incertidumbre, tanto en las medidas que tomemos como en los efectos dañinos que produce nuestra actividad cotidiana, ¿no? Por eso, y a pesar de que es imposible saberlo con exactitud, tenemos que apoyarnos siempre en la ciencia para saber exactamente qué medidas tomar. Entonces, aquí es donde cojo el hilo con que yo voy a hablar de qué normativa se está utilizando y que esta normativa siempre se ha intentado que en la medida de lo posible esté fundada en elementos científicos, esté fundada en lo que se ha comprobado que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, la ciencia siempre tiene que ser la base de las normas jurídicas que se están adoptando y que van a condicionar nuestro comportamiento. Vale. Principalmente, la principal medida que se ha tomado en la lucha contra el cambio climático es la mitigación, es decir, muy fácil, la reducción de esas emisiones, de gases de efecto invernadero, ¿no? Y si bien es cierto que es necesario, es muy importante que actuemos en este sentido, ahora ya se ha comprobado que no es suficiente, porque el cambio climático se continúa dando y la temperatura global ha seguido aumentando, igual no tanto, pero bueno, digamos que estamos en lo que el IPCC ha denominado un punto de no retorno. Ya, es decir, si no actuamos ya de forma eficaz,
a pesar de que estamos actuando y no se está produciendo de forma tan grave como podría ser, si no actuamos ya de forma eficaz, llegaremos a un momento en el que ya no podremos deshacer lo que hemos causado, ¿no? Entonces, bueno, digamos que a pesar de que es importante y es necesaria esa mitigación, ya no es suficiente. Ya tenemos que ponernos en un escenario en el cual tenemos que tener en cuenta que, bueno, habrá un cambio climático, habrá un calentamiento global y entonces tendremos que adaptarnos al mismo, ¿no? Y esa adaptación al cambio climático... Quería hacer una pregunta. Sí. Supongo que habrá otra corriente que negará esto, de científicos también. Que negará el cambio climático. Sí, que científicamente lo Que relativizará. yo tenga conocimiento, no. De científicos que niegan el cambio climático, yo no tengo conocimiento, pero ya le digo que yo no soy experto en eso. Políticos sí. Políticos sí, no, políticos... estoy hablando científico. Y luego la otra pregunta es, respecto a esto que nos está dando la clase, supongo que será a nivel de Europa. ¿A qué se refiere a nivel de Europa? Las medidas a tomar para que no... Sí, de lo que vamos a hablar son las medidas que se están tomando y que se van a tomar en Europa. ¿Y Europa cuánto representa? En tanto por Eso ciento también lo vamos a respecto hablar. Sí, eso lo vamos a hablar. Desde luego, eso es muy importante, ese elemento. Vale. Bueno, como decíamos, ya no es únicamente suficiente que mitiguemos, que reduzcamos esas emisiones de gases de efecto invernadero, porque eso, primero, pues eso, tenemos ese punto de no retorno, y luego el efecto que tendría eso pues sería a largo plazo. De momento ya nos estamos encontrando con consecuencias. Entonces, también tenemos que tomar otras medidas que son las de adaptación. Y esa adaptación pasa por temas de financiación, porque igual aquí en Europa, en países de lo que denominamos países desarrollados, pues tal vez tenemos esa capacidad institucional, esos expertos independientes, etc. Tenemos la tecnología suficiente, tenemos financiación, pero hay otros países en los que no. Y lo que ocurre con esto es que es necesario que todos actuemos en consonancia, porque estos efectos se producen a nivel global. Y si actuamos solo en una pequeña parte del planeta, no es suficiente para frenar estos efectos, ¿no? De todas formas, bueno, la Unión Europea en materia climática siempre ha sido un actor central, porque ha sido uno de los pocos que ha actuado de manera responsable, digamos, en cuanto a la reducción de emisiones y en cuanto a la protección frente al cambio climático y en general del medio ambiente. Esta acción climática que ha llevado a cabo la Unión Europea ha tenido tradicionalmente una dimensión ad intra y una ad extra, es decir, una dimensión de actuación interna de esas normas que se recogen, esos instrumentos que existen en la Unión Europea para luchar contra el cambio climático y que se imponen obligaciones a los estados y a los particulares, y luego, por otra parte, esa pretensión de liderazgo, de convencer, digamos, de influir en otros países para que sigan un poco esa estela, porque ya decíamos que o aquí actuamos todos o no va a ser suficiente, ¿no? Entonces, en el plano internacional ha habido distintas medidas, distintas normas en relación con la lucha contra el cambio climático. En el año 92 se adopta una convención de Naciones Unidas sobre el cambio climático, y en esa convención se establecen determinadas medidas que van a ser desarrolladas posteriormente, ¿no? Porque no se establecen como tal cifras de reducciones, sino que eso se irá haciendo, por ejemplo, con el protocolo de Kioto, que es del año 97, en la cual se establecían obligaciones para cada uno de los estados en cuanto a un porcentaje de reducción de emisiones que tenían que acometer. Y posteriormente tenemos el Acuerdo de París, que es del año 2015, que es un acuerdo un poco más flexible, que establece una normativa, bueno, pues lo que estuvieron dispuestos a aceptar los estados, que es cada estado decide qué es lo que va a asumir, qué objetivos, qué compromisos de reducción de emisiones van a asumir, y si cumplen lo que ellos mismos se han autoobligado, pues en ese caso no habrán violado ninguna normativa, ¿no? Pero bueno, digamos que si yo soy un país que es un gran emisor de gases de efecto invernadero y decido imponerme un objetivo muy, muy bajo y luego lo cumplo, técnicamente no he violado la norma política, pero no estoy haciendo nada que sea realmente efectivo, ¿no? Entonces, bueno, la Unión Europea en este contexto siempre ha sido de los no países, pero bueno, una organización internacional, un grupo de países que ha adoptado compromisos muchísimo más exigentes, muchísimo más ambiciosos que el resto de los estados.
Por ejemplo, en el protocolo de Kioto se establecía que la mayoría que los países desarrollados, cada uno por su cuenta, tenía que contribuir a que globalmente se redujeran en un 5% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990, es decir, 7 años antes. Y la Unión Europea lo que hizo es, bueno, pues nosotros dentro de la Unión Europea vamos a establecer obligaciones para los estados para que esas obligaciones de reducción del 5% asciendan al 8%, y se cumplió. La Unión Europea fue responsable en esta materia, pero la cosa es que no consiguió tampoco sumar a ese carro a otros países, y bueno, tampoco ha habido siempre una voz única dentro de la Unión Europea, entonces ha habido ciertas tensiones, ¿no? Pero como no había sido realmente efectivo, porque ya decimos que tenemos que actuar en conjunto, toda la comunidad internacional, para lograr realmente una eficacia en esta materia, pues adoptamos una nueva estrategia, ¿no? Que es la del Pacto Verde Europeo. El Pacto Verde Europeo, que ahora lo explicaremos un poco mejor, pero básicamente es una hoja de ruta que se establece desde la Unión Europea, a través de la Comisión Europea, en la cual se establecen objetivos generales que después van a dar lugar a distintas normas, poco a poco, cada una para un sector o para una materia concreta, en la que se van a ir desarrollando poco a poco los distintos objetivos que se prevén en el Pacto Verde Europeo. El principal de ellos, el principal de estos objetivos, es lograr la neutralidad climática para el año 2050. Eso lo vamos a ver ahora a continuación. El Pacto Verde Europeo es una estrategia de crecimiento, no pretende pararse el desarrollo de ningún tipo, simplemente se pretende lograr llegar a una transición ecológica, poco a poco. Y para eso se establecen distintas medidas en forma de políticas o de normas. Entonces, se pretende transformar la Unión Europea en una sociedad justa, en una sociedad equitativa y próspera, a través de mantener una economía competitiva, moderna, que permita protegernos contra el cambio climático, es decir, promover el desarrollo económico sin perjudicar al medio ambiente, ¿vale? Un poco en la línea de lo que se ha denominado el desarrollo sostenible. Vale. La neutralidad climática, ¿exactamente qué es? Bueno, pues es un concepto científico también, que significa no que nosotros no emitamos absolutamente nada de gases de efecto invernadero, sino que toda la cantidad de gases de efecto invernadero que emitamos, todas esas emisiones, puedan ser compensadas de otra forma. Es decir, que también tengamos herramientas para la absorción de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, a través de los sumideros de carbono, o los árboles también absorben gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, el objetivo es neutralidad climática, que unas compensen las otras. Para 2050 no podemos emitir más de lo que somos capaces de absorber a la vez. No quiere decir que sea cero, pero que sea la misma cantidad, ¿no? Y este objetivo además es global en la Unión Europea, es decir, también se pretende un concepto de cierta solidaridad, pues igual Alemania puede hacer un poco más de lo que puede hacer Rumanía o Bulgaria, ¿no? Entonces se pretende que globalmente se consiga este objetivo, pero no que todos los estados tengan que cumplir, ¿vale? De forma individual. Bien, la neutralidad climática, como decíamos, es como el objetivo principal, el objetivo final del Pacto Verde Europeo, y se pretende para 2050, pero previamente, si nosotros nos ponemos un objetivo tan a largo plazo, es muy difícil saber si a lo largo de todos estos años estamos yendo por buen camino o no. Entonces, lo que ha hecho la Unión Europea es establecer distintas metas intermedias, etapas a través de las cuales, bueno, pues decimos que si para 2030 hemos llevado a cabo un 55% de la reducción de emisiones, estamos en posición de lograr la neutralidad climática para 2050. Estamos en ese camino, ¿no? Entonces, bueno, ese umbral que se fijó para 2030 es el del 55%, y para 2040, si bien no está aún en la diapositiva, en noviembre de 2025 el Consejo Europeo acordó que se fijase en un 90% de reducción de emisiones. Es decir, si pretendemos llegar a la neutralidad climática para 2050, para 2040 tendríamos que haber reducido en un 90% estas emisiones, ¿vale? Son objetivos muy ambiciosos y bueno, 2030 en realidad está a la vuelta de la esquina. No sé si lo lograremos o no, pero desde luego parece poco probable de momento.
Y bueno, en todo caso, simplemente que es importante pues, establecer etapas intermedias, y la Unión Europea lo ha hecho así. Ha sido complicado también llegar a un acuerdo entre todos los estados acerca de qué porcentaje se debía exigir en cada uno. A pesar de que para 2050, y ese es el objetivo principal del Pacto Verde, se prevé esa neutralidad climática, también se prevé que eso no sea el final del camino, ¿no? Que más allá también se siga luchando contra el cambio climático. Esta vez, pues bueno, si hemos logrado la neutralidad climática, incluso lograr unas emisiones negativas, ¿no? Que lo que seamos capaces de absorber ahora sí supere lo que estamos emitiendo. Y bueno, antes como hablábamos del Acuerdo de París, que es este instrumento en el que se desarrollan los objetivos de la Convención de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, y decíamos que ese Acuerdo de París es un instrumento en el que cada uno de los estados se autoimpone obligaciones. En el caso de la Unión Europea, lo que es el Pacto Verde Europeo también es el instrumento a través del cual nos autoimponemos estas obligaciones de reducción de emisiones, ¿no? Entonces, son ambiciosas. Dentro de la Unión Europea, cada uno de los estados también tiene sus propios objetivos, pero en general, digamos que la Unión Europea ha comunicado al resto de países que estos objetivos del Pacto Verde Europeo son a través de los cuales se piensa cumplir el Acuerdo de París. Bien, el Pacto Verde Europeo decíamos que es una comunicación que viene de la Comisión Europea. Perdón, la Comisión Europea es un órgano de la Unión Europea que no es capaz por sí mismo de elaborar normativa. Entonces, no tiene como tal el Pacto Verde Europeo valor de ley, no es una norma jurídica, sino que es una mera declaración política, una declaración de intenciones de lo que pretende la Comisión Europea. Entonces, ¿qué ha habido que hacer? Bueno, pues decíamos que el Pacto Verde es como un paraguas, como una norma no, pero es como un marco en el cual se insertan distintas normativas y distintas políticas que pretenden lograr esos objetivos generales, y se han ido desarrollando poco a poco a lo largo del tiempo. El Pacto Verde Europeo, como declaración de la Comisión, es del año 2019, y desde el año 2019, poco a poco, hemos ido llevando a cabo una operación de concreción, tanto trasladar al plano normativo esos objetivos, es decir, darles carácter vinculante, carácter obligatorio, convirtiéndolos en normas jurídicas, y luego, por otra parte, que cada uno de esos objetivos se ha desarrollado de manera independiente. ¿Y dónde entramos entonces los ciudadanos? Cuando nos preguntan si queremos esto o no queremos esto, o vamos a ir por esta línea o... Bueno, si se refiere usted en general... En general, que yo sepa, no nos han preguntado nunca qué opinamos sobre esto. ¿Sobre esto en concreto? Sí. Bueno, a ver, tenemos una... En Europa es muy complicado, ¿no?, todo esto, porque si ya es complicado que aquí llegue nuestra voz, por ejemplo, que llegue a Zaragoza, luego más que llegue a Madrid y más aún que llegue a Bruselas, ¿no? Es muy complicado. Pero bueno, de alguna forma se prevén algunos... Pues yo vengo aquí a explicar un poco... Me parece muy bien. Sí. Es tu trabajo y yo tengo que preguntar lo que no entiendo. Sí, desde luego. Por eso, yo lo que le quiero decir es que vengo a transmitirle un poco lo que creo... Yo te digo que a mí, en concreto, a mí no me ha preguntado nadie qué me parece. Sí. Pero bueno, es un modelo, digamos, pues también de democracia representativa por lo general, como existe en España y como existe... Entonces, para ser representativa nos tendrían que preguntar a los que estamos representados. Sí, a lo que me refiero es que... Sí, bueno, que no hay ningún partido que diga, oye, que a mí me parece bien el Pacto Verde, que a mí no me parece bien, que no veo esta corriente. No veo este sentimiento de necesidad. En cuanto a políticas, yo creo que sí que se ha dicho bastante claramente cuáles están a favor y cuáles en contra del Pacto Verde, más o menos, ¿no? Pero bueno, por lo general, digamos, existen instrumentos concretos en los cuales se abren consultas públicas, que además vamos a hablar de alguno de ellos, y en eso se puede participar, ¿no? Pero en determinadas medidas. Si se refiere usted a la norma general, eso es algo que se elabora en un Parlamento Europeo que se elige cada 5 años. Ya vienen unos despachos que deciden, podríamos hacer esto para mejorar el medio ambiente. Y a partir de aquí desarrollamos. Más o menos.
Sí, a ver, lo que digo, esto es un marco general, a través del cual luego se desarrolla en medidas muy concretas de distintas formas y Tanto que son medidas concretas y cuestan dinero. Y Sí, nos sí. cuestan dinero. Y también es una pregunta, ¿en qué porcentaje se nos incrementan los costes de producción? ¿En industria o en agricultura, por ejemplo? Por nombrar dos. Sí, a ver, son cosas, o sea, luego vamos a ir un poco más al detalle en algunas cosas, pero sí, obviamente hay cosas que no son, ni son perfectas, ni tampoco, a veces aceptamos algo negativo también para lograr algo positivo, o porque nos vemos obligados para lograr un objetivo general. Es que, al final... Para que no haya un rechazo, tenemos Sí. que tenerlo claro, porque si no habrá un rechazo... Sí. Mire, por ejemplo, el acuerdo que ha firmado ahora la Unión Europea con Mercosur, Sí. de mercado único, Sí. etcétera, pues también está generando mucho rechazo, ¿no? Claro. Digamos, por una parte como consumidores pues podemos ver los beneficios positivos, y luego como productores, por ejemplo, los productores agrícolas pueden ver sus efectos negativos, ¿no? Como consumidores, aceptamos, por ejemplo, que traigan carne producida con clenbuterol. A ver, técnicamente, lo que pretende la Unión Europea es que los productos que se importen desde países externos que cumplan la normativa ambiental, laboral... Pero esto sabemos que no existe. Bueno, yo no le puedo decir A estas eso. alturas sabemos que no existe. Es mucho cobrar en todo esto. Si les parece, luego hacemos bueno, un debate y hacen los comentarios que quieran, y ahora acabamos y así después ya hacemos el debate sobre todo en conjunto, ¿vale? Bueno, en general, digamos que este Pacto Verde Europeo, que establece estas directrices generales, tiene que trasladarse al plano normativo, ¿no? Y tiene que dársele carácter obligatorio, y luego también tiene que desarrollarse cada uno de los sectores y cada una de las materias de forma independiente, ¿no? Entonces, esto se hace a través de un desarrollo reglamentario. Hablamos de desarrollo reglamentario porque los reglamentos son uno de los instrumentos normativos de la Unión Europea, junto a las directivas, que ahora vamos a ver una tabla. Y entonces es cuando sí que se convierten determinados aspectos del Pacto Verde Europeo, se desarrollan, se concretan y se convierten en norma jurídica, ¿vale? Y bueno, principalmente esto se hizo a través de un reglamento, que es este de aquí, el Reglamento 2021-1119, que se ha denominado Ley Europea del Clima, aunque es una denominación común, no es una denominación técnica, pero bueno, para que nos entendamos en qué consiste, ¿no? Y es una norma marco en la cual se insertan el resto de normativas que se han ido desarrollando. Vale. El primer objetivo que se hizo, como habíamos dicho que para 2030 teníamos que tener una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues el primer programa normativo que se elabora con distintos instrumentos es el llamado Objetivo 55. Y es el primer desarrollo del Pacto Verde Europeo. Vale. Aquí tenemos una tabla que está un poco pequeña, pero bueno, digamos que es en distintos sectores. No voy a entrar al detalle en ellos, pero bueno, simplemente es para que veamos que existen distintos sectores a través de los cuales se va concretando poco a poco esta norma general y por ejemplo, existen concreciones en temas de turismo, vehículos comerciales. Sabrán ustedes que hace poco se preveía que todos los vehículos construidos a partir de 2035 fueran climáticamente neutros, ¿no? Que no construyéramos de nuevas ningún vehículo que emitiera gases de efecto invernadero. Y ahora se ha ido retrasando poco a poco porque se ha visto pues, que no es posible llegar a 2035 con una producción exclusivamente de vehículos eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, se establecen como concreciones, como plazos y determinadas normas en las cuales se dice que se puede ir haciendo en cada sector. También tenemos un reglamento de reparto del esfuerzo que dice, bueno, pues entre todos los sectores económicos, productivos, y entre todos los Estados miembros, según su capacidad económica, según su estado de derecho, etc., cómo se reparte ese esfuerzo que tiene que hacer la Unión Europea para reducir ese porcentaje de emisiones, cómo se reparte entre los distintos Estados miembros y también entre los distintos sectores, ¿no? Tenemos también directivas acerca de cómo se va a ir implantando, de qué porcentajes tenemos que ir alcanzando
de energías renovables en el conjunto de consumo energético, o, por ejemplo, un reglamento en relación con la construcción de una red de infraestructura para cargar los vehículos eléctricos, por ejemplo, que no existe, ¿no? Entonces, si pretendemos implantar vehículos eléctricos, ¿cómo no vamos a tener una red de carga, ¿no? Eficiencia energética de los edificios, un fondo social del clima, que es básicamente financiación para lograr todos estos objetivos que se imponen aquí, pues todo cuesta dinero, ¿no? Entonces, existe un reglamento de 2023 en el que, bueno, se hacen aportaciones, también en función de la capacidad de cada uno de los Estados miembros, se hacen aportaciones financieras para financiar todas estas medidas que se quieren implantar, ¿no? Si queremos que tanto porcentaje de los edificios a partir de 2030 sean energéticamente eficientes, pues también tendremos que poder financiar eso, ¿no? Que no sea más costoso para el consumidor. Vale. Entonces, la Unión Europea, como hemos visto, tiene de cara a la parte interna, ¿no? Dentro de la Unión Europea, esta normativa sobre pues, qué medidas se tienen que ir tomando, ¿vale? ¿Qué obligaciones existen para los Estados y para los individuos dentro de la Unión Europea? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es la dimensión extra hacia afuera del Pacto Verde Europeo, ¿vale? Y de la acción climática de la Unión? Bueno, pues principalmente se trata de esa pretensión que ha tenido siempre la Unión Europea de ir convenciendo, de ir sumando a su barco a distintos estados terceros para que adopten todos reducciones de gases de efecto invernadero y distintas medidas en materia de protección ambiental y en materia de lucha contra el cambio climático, ¿vale? Entonces, si bien tradicionalmente, bueno, por ejemplo, tenemos el caso del Acuerdo de París, que como decíamos, cada estado elige a lo que se obliga, ¿no? Bueno, pues la Unión Europea, ahí lo que pretendía era que fueran obligaciones vinculantes, obligaciones a las que no se pudieran negar los estados y que cada uno, según su nivel históricamente de producción de gases de efecto invernadero o según su capacidad industrial actual, etcétera, pues le fuera asignada una cantidad que tenía que cumplir. Pero eso fue rechazado por muchos otros países como China, Rusia o Estados Unidos, que obviamente pues, no se quisieron comprometer a eso y al final la visión de la Unión Europea no se impuso, ¿no? Entonces, digamos que si bien la Unión Europea ha conseguido atraer a algunos de los estados, normalmente han sido estados principalmente perjudicados, estados africanos, estados insulares, de Oceanía, por ejemplo, pero no ha logrado sumar a esa causa a los estados más poderosos, a las potencias como Estados Unidos, ¿vale? China es un caso muy peculiar porque al principio, hace 30 años, era un país considerado del tercer mundo, enseguida se convirtió en el mayor productor de gases de efecto invernadero, el mayor emisor, el que más contaminaba, incluso históricamente, o sea, lo que hemos contribuido al cambio climático en Occidente, digamos, desde hace 200 años, ya ha sido superado por lo que ha contaminado y contribuido al cambio climático China en los últimos 20-30 años. Pero actualmente también están reduciendo mucho sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? No sé a qué se debe el cambio de política, no sé si es que se han visto obligados o han visto que no tenían otra salida, pero sí. Entonces, bueno, pues han adoptado esa política, ¿no? Entonces, bueno, se ha adoptado también por parte de la Unión Europea, porque hemos visto que hasta ahora hemos logrado ciertos objetivos, pero no hemos logrado la eficacia que pretendíamos, y como vemos en los informes año tras año, no se están logrando las reducciones de gases de efecto invernadero y la temperatura continúa aumentando cada vez más. Entonces se ha adoptado un modelo de acción climática que es lo que se ha denominado diplomacia climática 2.0. Es un modelo más ambicioso, más exigente, y lo que ocurre aquí es que tradicionalmente, bueno, pues nosotros como Unión Europea, digamos que nos poníamos como modelo, intentábamos atraer a otros estados, pero ahora ejercemos cierta presión para que nos sigan, dándoles pues ciertos beneficios a cambio de que cumplan una serie de objetivos climáticos, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, estas agendas verdes que tenemos por ahí, en las cuales son instrumentos firmados por la Unión Europea con un tercer estado, principalmente pues, estados cercanos a nosotros, como estados de los Balcanes o del norte de África, que
igual tienen pues menor capacidad o menor interés, tienen otros intereses y no la lucha contra el cambio climático. Y entonces les hemos impuesto, a cambio de llevar a cabo determinados pues, acuerdos comerciales, acuerdos de cooperación al desarrollo, etcétera, que se cumplan determinados objetivos también climáticos, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco es una forma de que la Unión Europea continúe con su política de cooperación al desarrollo, con una política comercial de cooperación con otros estados, pero a la vez que en todos esos acuerdos que elabora con terceros estados también se impongan determinadas obligaciones, para que no seamos nosotros aquí los únicos tontos que estamos cumpliendo todas estas pretensiones y que el resto pues también pongan un poco de su parte, ¿no? También además se ha convertido en un objetivo horizontal lo que es la acción climática, porque tradicionalmente lo que ha ocurrido es que las acciones climáticas internacionales se han decidido en lo que se llaman COP, las cumbres del clima, estas que se celebran cada año, ¿no? Que es esta Convención de Naciones Unidas de la que hablábamos antes, del cambio climático, pues tiene una reunión anual en la que se hacen revisiones o adaptaciones de las medidas que se están tomando, ¿no? La última fue en Brasil, en noviembre de 2025, y bueno, allí no se llegaron a muchas medidas útiles, ¿no? Además, se evidenció una fractura importante entre los distintos estados de la Unión Europea, con lo cual no había una visión común, ya ni siquiera dentro de Europa, y luego además no se consiguieron adoptar medidas en relación con los combustibles fósiles, etc., ¿no? Entonces, bueno, poco a poco, digamos que está decayendo un poco también esa intención de acción climática global y poco a poco pues se están adoptando otros instrumentos para adaptarse también a lograr esa colaboración en otros términos, ¿no? Entonces, ya no hablamos solo de las COP, sino que ahora se ha convertido la lucha climática un objetivo horizontal que se lleva a cabo en foros multilaterales como pueden ser el G7, el G20, organizaciones de comercio como la OMC o incluso otros foros de Naciones Unidas como la Asamblea General, ¿no? Entonces, bueno, digamos que poco a poco la materia climática ahora está en todas partes, en todas las acciones que lleva a cabo la Unión Europea, en todos los ámbitos hay algo de materia de protección ambiental y en materia de acción climática. Vale, y bueno, si bien el objetivo principal del Pacto Verde Europeo es esta neutralidad climática, también tenemos que tener en cuenta que esto entra dentro de una protección del medio ambiente en sentido general, ¿no? Que se ha pretendido siempre, que siempre el medio ambiente ha estado en el centro de la política europea. En el Pacto Verde Europeo no es que esto se elabore de nuevas, sino que se potencia un poco, se dan nuevas perspectivas a acciones que ya se estaban llevando a cabo en la protección del medio ambiente, ¿vale? En la defensa del medio ambiente. Principalmente esto que hablábamos antes de que se pretendía buscar un desarrollo económico a la vez que protegíamos el medio ambiente es lo que dio lugar en los años 90 al concepto de desarrollo sostenible, ¿vale? Que era un binomio entre mantener pues, esta protección del medio ambiente a la vez que no dejamos de crecer económicamente, ¿no? Y esto se refleja también en el Pacto Verde Europeo. Siempre se han buscado distintas maneras de introducir políticas ambientales sin suponer un perjuicio para la sociedad o para la economía en la medida de lo posible, ¿no? Se ha intentado mantener el equilibrio entre ambas, por mucho que muchas veces sea muy difícil, ¿no? Y desde perspectivas individuales, pues a veces sea más perjudicial que otra cosa, ¿no? Entonces hoy yo voy a hablar de tres políticas, de tres instrumentos concretos en materia ambiental en la Unión Europea. Una de ellas es la evaluación de impacto ambiental, otra es la protección de los espacios naturales, y otra la restauración de la naturaleza, ¿vale? La evaluación de impacto ambiental no es algo que sea exclusivo de la Unión Europea. Existe una convención internacional sobre qué es la evaluación de impacto ambiental, ¿vale? Que se firmó en la ciudad finlandesa de Espoo, y lo que implica básicamente es, ya lo sabrán ustedes, que antes de realizar cada uno de los proyectos económicos, empresariales, etc., tenemos que llevar a cabo una evaluación, una valoración de los riesgos que eso implica para el medio ambiente, ¿no? De esas acciones que queremos llevar a cabo, qué es lo que puede suponerle al medio natural.
pues a través de una serie de pasos, describiendo el proyecto, evaluando cuáles son los posibles riesgos, cómo se podrían evitar, qué otras medidas alternativas se pueden tomar. Se abre una consulta pública muchas veces en la evaluación de impacto ambiental a la hora de realizar un proyecto. Muchas veces se abre consulta pública y la directiva, la norma de la Unión Europea en la que se recoge en qué consiste o cómo se tiene que articular esta evaluación de impacto ambiental en Europa es esa directiva de 2011-92, ¿vale? Luego tenemos normativa nacional, incluso normativa autonómica en relación con la evaluación de impacto ambiental, pero principalmente la directiva establece normas generales. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese marco general, que no es muy concreto, que establece la directiva europea, luego se tiene que insertar la normativa nacional. Tiene que adoptar todo lo que dice Europa y ir concretando más poco a poco en cada uno de los aspectos, ¿no? Cada uno a su antojo, siempre que lo permita la norma europea, ¿no? Pero siempre se deja ese margen de apreciación. Bien, esta directiva simplemente establece qué tipo de proyectos tienen que estar sometidos sí o sí, obligatoriamente, a una evaluación de impacto ambiental. Principalmente pues, la construcción de infraestructuras, ¿no? Por ejemplo, de transporte, industriales, de minería, de hidráulicas, etc., ¿no? Y luego tenemos otro anexo en el cual se establece cuáles de otro tipo de proyectos, siempre que se cumplan determinadas condiciones, también tienen que ser sometidos a evaluación de impacto ambiental si los estados lo deciden así, ¿no? Aquí es donde se abre ese margen de apreciación para los estados. Entonces, estos criterios que pueden condicionar si existe o no esa obligación de realizar una evaluación de impacto ambiental son, por ejemplo, la posibilidad de que los daños que se produzcan sean transfronterizos, ¿no? Porque esté situado cerca de una frontera, lo cual incrementa el problema. O, por ejemplo, si el proyecto se lleva a cabo en un espacio que tiene una especial protección, por lo que sea, ¿no? Entonces, hay distintos criterios que pueden llevar también a que haya proyectos no incluidos en el anexo 1 que también tengan la obligación de evaluación de impacto ambiental. Vale. Esto en la teoría, pero luego ¿qué pasa? Que la evaluación de impacto ambiental, si ya hemos dicho además que aquí confluye un montón de normativa europea, nacional, internacional, aragonesa, aquí, autonómica, en distintas comunidades autónomas. Vale, pues además de eso, lo que ocurre es que, bueno, lo que obliga esta directiva, lo que obliga la evaluación de impacto ambiental es a elaborar un informe técnico, elaborado por científicos, por las personas que conocen de estas materias, ¿no? Pero la decisión política final de conceder esa autorización puede ser independiente del informe, ¿no? No está la decisión obligada a respetar lo que dice el informe. El informe sobre la evaluación puede decir que va a generar perjuicio y aún así, políticamente, no está obligado a denegar ese proyecto, ¿no? Entonces, esto es algo que condiciona al final un montón de proyectos. Y esto entronca con lo que tenemos después de escapismo de las administraciones. ¿Qué significa esto? Pues que siempre echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces siempre se intenta buscar cuáles son esos resquicios que, bueno, si nos interesa por motivos económicos o por motivos estratégicos o por lo que sea, vamos a ignorar esa evaluación de impacto ambiental y vamos a conceder un proyecto igualmente porque consideramos que nos genera otros beneficios, ¿no? Por ejemplo, en Aragón existen los llamados PIGA, son los proyectos de interés general de Aragón, ¿no? Que en el caso de las evaluaciones de impacto ambiental lo que supone es que se reducen los plazos para realizar la evaluación, que se reducen los requisitos y que se exige esta evaluación en una ventanilla única en la cual se concede no solo esta evaluación ambiental, sino también pues, una licencia de construcción, etc., ¿no? Entonces, digamos que si nos podemos dirigir a la administración únicamente en una ventanilla, los requisitos se reducen, los plazos se reducen, la evaluación tiene muchísimo menos valor, ¿no? Y no logra realmente su cometido, aunque siempre se sigue realizando, digamos que es muchísimo más flexible, está peor hecha y al final lo que predomina siempre en estos casos es otro interés económico, normalmente, ¿vale? Y luego además tenemos
la complejidad del procedimiento, porque si decimos que es una evaluación que tienen que hacer personas técnicas, científicos, pues si una pequeña empresa quiere llevar a cabo un proyecto y tiene que realizar una evaluación de impacto ambiental, eso supone un gran coste en términos de dinero, en términos de tiempo, en todo a esa empresa, ¿no? Tendrá que externalizar ese procedimiento, etc. Y muchas veces también para la administración, porque la administración muchas veces ni siquiera ellos mismos tienen a los técnicos necesarios para llevar a cabo esas evaluaciones, ¿no? Entonces, bueno, en general, una cosa muy importante aquí es que una cosa es lo que exista en la teoría, en la normativa, pero es que hay un gran salto hasta que eso lo llevamos a la práctica. Yo lo que quiero decir es que la normativa está muy bien pensada, pero que es que no depende solo de lo que ponemos en el papel. Entonces, podemos ver efectos muy perjudiciales porque eso luego se puede trasladar a la realidad de una forma muy diferente, ¿no? No siempre se cumplen las normas, tampoco. Vale. En el caso de la protección de los espacios naturales, el tema de la conservación, a lo que me quiero referir simplemente es a dos directivas concretas que crean lo que se ha denominado la Red Natura 2000, que es la principal herramienta de conservación de espacios en la Unión Europea. Y se compone de zonas especiales de conservación, lugares de interés comunitario, es una categoría previa a la de zona de especial conservación, que es realmente la categoría final y el objetivo que se pretende. Y luego tenemos una directiva muy anterior, ¿vale?, que tiene su origen en el año 1979, que crea zonas de especial protección para las aves. Estas son zonas muy concretas. Y digamos que las zonas de especial interés, de especial conservación y las zonas de especial protección para las aves conforman una red de espacios protegidos por norma europea que se denomina la Red Natura 2000. ¿Vale? ¿Y quién los elige, estas zonas? ¿Las zonas? Sí. Pues los elegirán, eso no lo sé muy bien, pero yo creo que dentro de cada estado se proponen, no sé quiénes son los encargados de proponerlas, pero se proponen y luego se... En el Bajo Cinca hay una zona donde hay cigüeñas. Sí. Y entonces lo protegen, pero hay personas que no quieren protegerlo eso. Ya. Los motivos, se establecen una serie de motivos, Si el alcalde ¿no?, del pueblo quiere protegerlo porque beneficia a unos cuantos, ¿qué? Claro, teóricamente no debería ser así. Yo no sé cómo será en cada caso en la práctica, ¿no? Pero teóricamente lo que se establece es que se tienen que cumplir determinados aspectos, y si se cumplen esos elementos, ¿no?, es que objetivamente esa zona debería, pero la cosa es que eso no siempre, ¿no? Porque si nosotros decimos, no, aquí es muy importante proteger la fauna y la flora, vale, pero tenemos que argumentarlo, ¿no? Porque aquí sí y en el otro lado no, Claro. ¿no? Sí. Porque hay esta zona del Cinca y a lo mejor en el otro lado no. Porque se cazan los niños, sí, claro. Claro, sí, sí. ¿Qué? Ya, eso desde luego genera los problemas de siempre, ¿no? Entre distintas opiniones políticas, entre distintas administraciones y de todos. Yo sé que aquí cerca en Monelos me parece que la Sierra de Alcubierre es una zona, no toda la sierra, pero hay una zona en la Sierra de Alcubierre que es una zona de especial protección por temas del ecosistema, de la flora. Aquí también. En la zona de los montes también no podían construir, no podían hacer cosas porque estaba protegida. Puede ser. Lo que tiene la Red Natura 2000 es que no es una restricción absoluta de que no se pueda hacer nada, sino que se restringen determinadas actividades. Por ejemplo, no se pueden introducir según qué especies invasoras, existen mayores limitaciones, por ejemplo, en el uso de las aguas, hay mayor protección de la flora y de la fauna, etc. Se permiten determinadas actividades, por ejemplo, el turismo se permite que haya senderismo, que haya tal, pero no se permite igual construir un complejo turístico. Se permite la agricultura y la ganadería en sentido tradicional, extensivo, pero no se permite la utilización de fertilizantes, pesticidas, etc., ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, principalmente esas son las medidas. Y la Red Natura 2000 no es tan exigente como, por ejemplo, normativa nacional como los parques naturales o los parques nacionales, que son aún más exigentes, pero todos esos también están protegidos por la Red Natura 2000, ¿no? Lo que pasa es que es más amplia porque las exigencias son más... Pues eso, simplemente hay determinadas limitaciones, pero no hay prohibiciones de realizar según qué cosas, ¿no? Vale.
Y por último ya, si hablábamos antes de la protección de la naturaleza con carácter preventivo, ¿no? Es decir, la conservación, pues también existe normativa en relación con la restauración de la naturaleza una vez que se ha producido un daño, ¿no? En el Pacto Verde Europeo sí que se desarrolla especialmente este elemento, así como los otros, digamos, que ya existían anteriormente en el Pacto Verde, se establecen distintos aspectos que lo van apuntalando poco a poco y se va trabajando en esa materia climática, pero en el caso de la restauración de la naturaleza es un punto clave porque uno de los instrumentos que decíamos que se derivan del Pacto Verde Europeo es este reglamento de 2024, de hace 2 años, de la restauración de la naturaleza, que establece distintos objetivos, por ejemplo, de reforestación, etcétera, también con determinados plazos temporales, para que todos esos espacios que se han visto perjudicados por todo tipo de acciones, sean naturales o sean por la mano del hombre, se vean poco a poco restaurados, ¿no? En este sentido tenemos otro de los aspectos en los cuales también se puede implicar a la ciudadanía. Por ejemplo, el reglamento de restauración de la naturaleza lo que prevé es que se elaboren planes nacionales para la restauración de cada uno de los elementos que se prevén en un anexo, ¿no? Que existen en ese anexo. Se habla de ríos, se habla de pastizales, se habla de humedales, etc. Y en esos planes nacionales de restauración, que tendrán que comunicarse a la Unión Europea en septiembre de 2025, es decir, actualmente están en elaboración, pues se prevé la apertura de un plazo de consulta pública también, para que la gente dé su opinión en esa materia, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente un elemento que se ha previsto aquí también. Y nada, principalmente lo que prevé este reglamento de restauración de la naturaleza son pues la recuperación de esos espacios que decíamos, de humedales, ríos, pastizales, etcétera, que se prevén en ese anexo del reglamento, que es el 90% de ellos en todo el territorio de la Unión estén recuperados para el año 2050. Y también se establecen metas intermedias, como por ejemplo para 2030 la recuperación del 20% me parece que es de ellos, y un objetivo concreto que a mí se me quedó más grabado, que es plantar 3.000 millones de árboles para el año 2030. Entonces, bueno, de cara a la reforestación, pues es lo que es una de las principales medidas, ¿vale? Vale, y bueno, ya por ir concluyendo, simplemente pues por hacer un repaso, digamos, que la Unión Europea ha tenido un papel importante en cuanto a la acción climática. Ya decimos que si bien se siguen produciendo estos efectos negativos, se ha logrado una cierta reducción. No estamos en la senda que los científicos dicen que es necesaria para que de aquí a finales de siglo no haya aumentado la temperatura en unos cuantos grados, que por ejemplo hundan determinados países debajo del mar o supongan la desaparición de un montón de especies, de la biodiversidad, etc. Pero sí que se están llevando a cabo determinadas medidas, ¿no? Entonces, en este sentido, la Unión Europea, ¿qué ha hecho? Bueno, pues ha tenido una posición de cierto liderazgo, de cierta convicción de algunos estados, pero no se han logrado los objetivos. La Unión Europea no tiene a nivel mundial el peso que tienen otras potencias. De hecho, no se le podría considerar una potencia. Pero bueno, es importante que al menos dentro de los estados de la Unión Europea, pues que nos unamos en una visión común, porque si no, no tenemos, vamos, nadie nos hace ni caso en lo que es el contexto internacional, ¿no? Entonces, bueno, es preocupante que en los últimos años especialmente se haya producido esa fractura entre los distintos Estados miembros y haya divergencias tan grandes en las medidas a adoptar. Pero, en todo caso, ciertas acciones sí que se han llevado a cabo, y esta nueva diplomacia 2.0, diplomacia climática 2.0, ha supuesto un elemento positivo tanto en cuanto a su ambición, porque antes del Pacto Verde pues teníamos medidas, pero no teníamos un objetivo general para 2050 de neutralidad climática, y también como en los instrumentos que hemos ido adoptando, ¿no? Porque antes teníamos instrumentos climáticos y no salíamos de allí, ya cuando hablábamos del comercio o hablábamos de la pesca o de lo que sea, no hablábamos de protección ambiental,
ni de medidas climáticas, pero ahora se ha adoptado un carácter horizontal, digamos, de las pretensiones climáticas, entonces hay clima por todas partes, básicamente, ¿no? Pero bueno, de todas formas, como decíamos, si bien se están llevando a cabo medidas, esto no es suficiente para lograr lo que se pretende lograr y lo que es necesario para que no se produzca, bueno, ya se está produciendo, pero para que no tenga efectos especialmente negativos ese cambio climático, ¿no? Y también tener en cuenta que así como aquí estamos hablando de clima todo el rato, tampoco se circunscribe únicamente a eso el Pacto Verde Europeo, sino que también establece distintas medidas de protección ambiental y hemos visto distintas materias en las que la Unión Europea ha llevado a cabo acciones de protección ambiental y como el Pacto Verde Europeo también ha un poco potenciado esa política de protección del medio ambiente, ¿no? En este caso hemos hablado de la restauración, hemos hablado de la conservación de zonas y hemos hablado de la evaluación de impacto ambiental, ¿no? Y bueno, ahora si les parece, pues esto es todo. Abrimos un turno de debate, ustedes me comenten lo que quieran. Y si les parece, a la vez les voy a pasar una encuesta, ¿vale? Que me piden a mí desde la universidad y se la pueden ir rellenando mientras vamos hablando, se lo agradeceríamos. Y una chorrada es lo que quiero decir. Sí. Siendo estas universidades Sí. que acojan este pacto que he explicado, que son de lenguas romances, ¿por qué pone allí Clean Your Futuro? Ya. ¿Por qué no ponen en Sí. francés o en Mira. italiano? Ya. Pues porque... ¿Qué lo has dicho? Sí. Pues porque se da la circunstancia de que es el único idioma que todo el mundo sabe, desgraciadamente. Vale. Porque si pretendíamos entendernos con los rumanos, por ejemplo, bueno, pues hay palabras que se parecen, pero otras es prácticamente imposible, ¿no? Pero sí que es verdad que ese es uno de los puntos de trabajo. No, si tiene usted toda la razón. Sí, además yo en eso no me ocupo porque, bueno, pues yo soy de derecho, ¿no? Pero... A ver, una cosa. Sí, Están hablando de la regeneración de la naturaleza Sí. en Europa. Sin embargo, nos encontramos con la paradoja que están deforestando el Amazonas. Sí. O sea, para cultivarlo. efectivamente. Y como el Amazonas, muchas partes del mundo están haciendo esto. Sí. Entonces, ¿cómo se puede conseguir? No contrasentidos. todo. Efectivamente. A mí me da la impresión de que todas esas normas son fantasías de gente iluminada que tenemos en Europa y que no se van a conseguir nunca. Porque cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial éramos 3.000 millones de habitantes en el mundo. Sí, Ahora estamos cerca de 9.000 millones. Entonces hay que fabricar comida para todos. Casi respirando calentamos el ambiente. Entonces, todas esas medidas que pueden llegar a ser efectivas, yo creo que no pueden llegar a ser efectivas. Ya. Porque todo lo que se necesita mover para comer y para desenvolverse, para calefactar y para todo esto, Sí. es que de cada día vamos a peor. Entonces Pero- es muy difícil revertir la situación. El problema es que ¿cuál es la alternativa? Pues a lo mejor la más sencilla sería eliminar la mitad de la población mundial, que ya les va por la cabeza. No, que lo hablo en serio, Pero Hablo sí, en serio, pero porque la centrándonos en una actividad humana- perspectiva que respete los derechos humanos, etcétera. Hombre, a China no le ha ido mal estar 30 Como años Estado. reduciendo la natividad. Pero a los ciudadanos chinos yo creo que muy bien no les ha ido. Bueno, a los ciudadanos como tal. Europa está, China está subiendo mucho económicamente. No sé si ha sido por eso o por otras direcciones Sí, que se han pero llevado. yo particularmente no, como ciudadano no querría vivir en China. Ya, En cuanto bueno, a derechos, estamos de acuerdo, pero- libertades... ¿Podemos conseguir este mundo aquí en Europa? Porque parece que lo que quieren es un jardín. Y un jardín crea muchísimas limitaciones. Desde luego. Entonces, ¿cómo fabricamos la comida? Que nos la fabriquen en el exterior y Europa la tenemos así como un Eso paraíso. es un problema, terrenal. porque no podemos crear ciudadanos de primera y de segunda ni nada. Pues entonces estoy diciendo que esto es una fantasía lo que están, Claro, lo que pero están proyectando. Es lo único que se puede hacer desde Europa.
porque realmente Europa no puede imponer tampoco a otros estados. Es Además- como funciona el derecho internacional. que Además cada- es muy pequeña Europa. Sí, Tiene muy poca capacidad de influencia, me parece, a nivel mundial. sí, efectivamente tiene muy poca. Me gustaría también hablar un poco más cerca de nosotros porque todo esto que nos estáis hablando entendemos poco, yo creo que estamos aquí. Pero nos afecta, ¿eh? Nos afecta mucho, indudablemente, no lo pongo en duda y te doy toda la razón en lo que llevas, pero somos muy poca cosa, a lo mejor me gustaría que nos hablaras un poco de lo que más cerca tenemos, como son la falta de limpieza de las montañas y se producen grandes incendios y en España están ocurriendo y en cada comunidad y en cada ciudad prácticamente y ningún político toma ninguna medida para evitar eso. Ya que los árboles forman parte de asumir el gas de efecto invernadero. ¿Cómo no se hace presión ahí a los gobiernos? Y que está ocurriendo en todo el mundo y se les explica que tener esta vegetación que lo decía este hombre, no cortar esos árboles, mantenerlos para que eso siga asumiendo el gas del efecto invernadero. Sí, a mí eso me gustaría saber cómo se hace, ¿no? O sea, yo sé las medidas que se han llevado a cabo en un trozo concreto del Bien, mundo. te gustaría saberlo y ya se lo explicáis a las personas que tienen capacidad y poder político para efectuarlo, se lo explicáis a ellas. A mí eso quiero decir, si esas personas lo pudieran hacer, o sea, ¿Cómo que no lo pueden hacer si cada país puede No, tomar desde sus luego. medidas? desde propias? luego que lo pueden hacer. Pero es que un problema en la... Y otra cosa, y culpar a esos partidos políticos que de alguna manera pues no permiten que se mantengan limpios los campos y ponen sanciones a las personas que en algún momento determinado hacen algo. Y otro, para terminar yo mi intervención, sí me gustaría que tú nos explicaras un poco a nosotros, a este pequeño grupo de personas que estamos aquí, en qué medida y cómo podemos colaborar nosotros para evitar el gas del efecto invernadero. No Sí. estos grandes discursos que la verdad nos vamos allí un poco igual que hemos venido. Gracias. Claro, pero bueno, yo lo único que puedo explicar y de lo único que sé yo es de qué normativa se está llevando a cabo. Además tampoco le puedo decir en todas partes, le puedo decir en la Unión Europea, le puedo decir en el derecho internacional. Pero yo en cuanto a qué podemos hacer, bueno, también me gustaría saber qué puedo hacer yo. Cada uno tenemos, obviamente, lo que se dice siempre, ¿no? De que podemos aportar nuestro grano de arena, etcétera. Pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, Ni tú cada mismo lo uno- sabes, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? No, ¿Estás claro más que no. preparado que nosotros? desde Creo luego que yo no lo sé. considero. Desde luego yo no lo sé, porque eso es algo que ¿Dónde está determina el fallo de también todo esto? la ciencia, ¿no? ¿Dónde está el fallo? En nosotros mismos. Está el fallo en la falta de voluntad de querer tomar medidas. Porque nosotros mismos nosotros no tomamos las leyes, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos la capacidad de elegir a nuestros representantes y nuestros representantes tienen la responsabilidad de adoptar unas leyes que sean efectivas y luego nosotros la responsabilidad de cumplirlas. Todos. Claro, si usted las cumple, pero el resto de la comunidad autónoma no, pues es verdad que eso no va a tener un efecto general, ¿no? Pero en relación con eso, lo único que puede hacer el derecho es establecer normas que tengan la mayor capacidad de ser efectivas posible. Pero en cuanto a cómo es posible obligar a cada uno de los sujetos que cumplan sus obligaciones para que al final alcancemos un objetivo que depende de todos, eso es prácticamente imposible, depende de la voluntad. Obligar o concienciar a la Efectivamente, sociedad. concienciar, ejercitar maneras de presión, también Eso te tendrá doy más este efectividad beneficio. que la obligación. Sí, claro, desde luego. O sea, si nosotros fuéramos todos conscientes de lo que nos estamos jugando, pues igual habría gente que actuaría un poco más, ¿no? O sea, igual habría estados que dirían, bueno, pues igual no me merece la pena establecer toda esta, como por ejemplo India, ¿no? Que ahora se está desarrollando un montón. Bueno, pues igual, si realmente creyeran en lo que nos estamos jugando, pues igual no ejercerían ese modelo tan agresivo de desarrollo que está generando tantos, ¿no? O sea, yo no he estado en la India, pero todas las fotos y todos los documentales que se ven de Nueva Delhi, por ejemplo, no puedes ver a un palmo de distancia. Hay tal contaminación, tal suciedad, tal... No es nada positivo lo que estamos llevando. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que genera beneficios económicos a determinadas empresas o grandes multinacionales o...? Bueno, pues entonces igual podemos hablar de crecimiento económico, pero ¿en qué condiciones vive la población? ¿Qué futuro tiene? ¿No? De aquí a unos años, a unas décadas. Hay determinados estados El que incluso... progreso y las multinacionales también las necesitamos.
Claro que las necesitamos, pero necesitamos que sean responsables. Pero ahí es donde está el mensaje vuestro y de la ciudadanía. De exigirle la responsabilidad en la medida de lo que se pueda. Claro. Lo hacen. Eso parte todo un poco de la idea esta de la que hablábamos del desarrollo sostenible, ¿no? Nosotros nos tenemos que desarrollar, tenemos que potenciar la economía, pero tenemos que no descuidar esa protección del medio ambiente, porque es algo en lo que nos vamos a ver perjudicados todos, ¿no? Entonces, nosotros tengamos el dinero que tengamos y el poder que tengamos, pues bueno, igual si vivimos en un estado lo notamos antes que si vivimos en otro país, ¿no? Pero al final vamos a notar todos los efectos y yo creo que eso sí que es innegable.